estás? Dios te bendiga, espero que te encuentres muy bien. Bienvenido a una cápsula más de Leads. Hoy estamos continuando con nuestra gran serie El único Dios verdadero, y esta es la parte número 2 de la primera lección, que se llama Dios es uno. Me pone muy contenta que estés aquí. Yo soy Yulisa Lorenzana y hoy vamos a ver un tema maravilloso que es Dios es una Trinidad. Y este subtema lo vamos a estar llevando hasta el día sábado para que podamos entender a más profundidad por qué Dios es una Trinidad. Para comenzar, ¿qué es la palabra Trinidad? ¿Qué significa la palabra Trinidad? Muy bien, la palabra Trinidad proviene de la palabra latina trinitas, que significa tres en uno. Y las escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos tres son personas distintas que se distinguen el uno del otro y a la vez comparten la misma naturaleza y esencia divina. Vamos a hacer un alto aquí porque es importante saber que la palabra Trinidad no viene como tal en la Biblia. La palabra Trinidad fue empleada por primera vez por Tertuliano. Esta persona, Tertuliano, Quinto Séptimos Florens Tertuliano, es uno de los padres de la iglesia temprana y escritor de la segunda parte del siglo II y la primera parte del siglo III. Él fue el que por primera vez empleó la palabra Trinidad. ¿Por qué? Para describir lo que las escrituras enseñan acerca de la Trinidad de Dios. Como creyentes, como cristianos, como seguidores de Cristo, nosotros debemos de entender que la Trinidad de Dios es una verdad inalcanzable para el ser humano, para la mente del ser humano. Pero no podemos negarnos de esta. ¿Por qué no podemos negarla? Porque en las escrituras nos enseñan que así como Dios es solo uno, también es Trinidad. Así que hoy vamos a ver cómo se le llama a Dios Padre, cómo se le llama a Dios Hijo y cómo se le llama al Espíritu según las Escrituras. Vamos a ver tres incisos y el inciso A es cómo se le llama al Padre. Y para eso vamos a ubicarnos en 1 Corintios 8:6. Pero para nosotros hay un Dios, el Padre, por quienes todas las cosas fueron creadas y para quienes vivimos. Y hay un Señor, Jesucristo, por medio de quien todas las cosas fueron creadas y por medio de quien vivimos. Entonces, hay un Padre, Dios Padre, y también lo podemos reafirmar en Juan 6:27. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. ¿Quién? Dios Padre. Nos puede reafirmar aquí en las escrituras. Ahora, en el inciso B vamos a ver cómo se le llama al Hijo, porque recuerden que estamos viendo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a ver el famosísimo versículo de Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Pero en una Reina Valera dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo hecho carne. ¿Cómo se le llama al Hijo aquí? Verbo. Era Dios. Jesucristo era el Verbo. Y al final, ¿qué dice? El Verbo era Dios. Porque aquí en Juan, en el tema dice, el Verbo hecho carne. ¿Y quién se hizo carne por nosotros? ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién vino a la tierra a hacerse de carne y hueso para cumplir la ley por cada uno de nosotros? Cristo, Jesucristo. Y dice: en el principio el Verbo ya existía y el Verbo era Dios. Jesucristo era Dios. Yo sé que puede quizá todavía haber dudas, pero por eso vamos a estar viendo toda esta palabra de aquí al sábado, para que podamos comprender un poco más por qué Dios es uno y también es Trinidad. Y vemos varios, tanto en Filipenses como en Romanos, como en Colosenses también nos menciona cómo llaman a Jesucristo. Pero vamos a ver una cita en Tito 2:13 para reafirmar todo esto que estamos hablando. Mientras anhelábamos con esperanza ese día maravilloso en que se revele la gloria de nuestro gran Dios y Salvador
Jesucristo, nuestro gran Dios. ¿Quién? Jesucristo. Al Hijo de Dios también se le mencionaba como el Salvador. También en Colosenses lo nombran como la imagen de Dios o la plenitud de la deidad. Qué palabras tan grandes, ¿no? Pero todas estas representan al Hijo de Dios, a Jesucristo. Y vamos a ver también cómo las Escrituras llaman al Espíritu Santo. Y aquí vamos a irnos a Hechos 5, 3 y 4. Yo sé que estamos quizá viendo un poquito de citas, pero es para que ustedes reafirmen cómo la Biblia señala a Dios como Dios Padre, también nos habla de Dios Hijo y nos está hablando también de Dios Espíritu. Entonces, Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué has permitido que Satanás llenara tu corazón? Le mentiste al Espíritu Santo y te quedaste con una parte del dinero. Aquí le está diciendo a Pedro a Ananías que le mintió al Espíritu Santo. Pero en el 4 dice: la decisión de vender o no la propiedad fue tuya y después de venderla el dinero también era tuyo, para regalarlo o no. ¿Cómo pudiste hacer algo así? No nos mentiste a nosotros, sino le mentiste a Dios. Pedro primero le decía a Ananías: le mentiste al Espíritu Santo. Y a continuación le decía: no nos mentiste a nosotros, le mentiste a Dios. Por lo tanto, aquí nos está reafirmando las Escrituras que Dios también es Espíritu, que el Espíritu también es Dios. Entonces, la Biblia nos enseña una tras otra vez que Dios es uno solo, como lo vimos en la clase pasada. Que nuestra fe tenía que ser monoteísta. ¿Por qué? Porque Dios es uno, pero también la Biblia nos enseña que Jesucristo y el Espíritu Santo son Dios. Por lo tanto, hay Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno solo. Esta palabra latina trinitas, que es 3 en 1, es clara para describir lo que las Escrituras nos están diciendo. Y yo sé que tal vez pueda haber todavía dudas sobre esta verdad. Pero quiero decirte hoy que por mucho que nos esforcemos en entender lógicamente, científicamente, filosóficamente, como lo quieras ver, esta verdad jamás será muy bien comprensible por nuestra mente, por el ser humano, porque sigue siendo un misterio inalcanzable para nosotros. Nuestra mente no da para este conocimiento, esta divinidad. Pero no podemos rechazarla cuando la misma Biblia nos menciona que Jesucristo es Dios. Que el Espíritu Santo, cuando Pedro le decía a Ananías, es Dios. Que en la misma Biblia dice Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No tenemos que negar esta doctrina o esta verdad que nos está enseñando de nuestro Dios, de nuestro único Dios verdadero, que es Trinidad, que son 3 en 1. Yo te invito a que sigas viendo estas cápsulas para que podamos entender juntos sobre por qué nuestro Dios es un Dios 3 en 1. Hasta aquí la vamos a dejar. Espero que haya sido de edificación y que me haya yo explicado bien para que tú hayas entendido un poco. Hasta luego.